Muy buenos días, jóvenes. El tema para hoy viene siendo el tema de rapidez de cambio promedio de una función. Bueno, ese tema típicamente lo estudiamos porque ustedes, como ya ustedes saben, el concepto de función es un concepto importantísimo en la matemática que nos permite modelar ciertas situaciones. Ahora bien, estas situaciones que vamos a estar modelando, ¿verdad? Son cambiantes. Este, entonces, la idea es que como las funciones van a estar cambiando con respecto a la variable de entrada, nosotros en ocasiones nos interesa saber cuál es la rapidez o el promedio de cambio de los valores de esta función con respecto a los cambios en los valores de la variable de entrada. Y esa viene siendo la idea, o sea, cómo los cambios en los valores de la variable de entrada afectan al cambio en los valores de la variable de salida. ¿Ok? Esa es la idea. Bueno, buenos días a todos, están llegando algunos. Entonces, con esa introducción comenzamos con el siguiente tema. Observen, el objetivo de esta sección dice, vamos a aprender a hallar la rapidez en la cual cambian los valores de la función cuando cambia la variable de entrada. Recuerden que siempre la variable de entrada es la variable independiente. Y decimos que los valores de la función son aquellos valores que van a estar representados por la variable dependiente. Tenemos dos subtemas, rapidez de cambio promedio, su definición y aplicación. Y por último, vamos a ver un fenómeno que ocurre con la rapidez de cambio promedio en funciones lineales. Ahora, como ustedes saben, yo soy de Quebradillas y ¿qué sucede? Para llegar al recinto de Utuado, yo, por ejemplo, tengo que tomar tres tramos principales. Un tramo viene siendo la carretera de Puerto Rico número 2. El otro tramo viene siendo, por ejemplo, el expreso José de Diego o la 22, la autopista. Y el otro tramo es la carretera 10. ¿Ok? Esos son mis tres tramos típicamente diarios, ¿verdad? Y la idea es que hoy vamos a calcular la rapidez de cambio promedio de la función, de la función de distancia recorrida. La distancia recorrida, o más bien de la función de posición, discúlpeme. Fíjense que eh, en este primer tramo, nosotros tenemos lo siguiente, ¿verdad? Nosotros queremos saber cuán rápido yo me estoy moviendo con respecto a mi posición, ¿verdad? Y eso tiene que ver, y eso lo vamos a determinar con respecto al tiempo, ¿ok? En este caso, la función de posición es una función del tiempo. Ahora bien, si nosotros restamos o encontramos una diferencia entre el punto final de donde yo me encuentro en la número 2 y el punto inicial, nosotros observamos que ese cambio en esas variables viene siendo de 15.5 kilómetros, ¿ok? Eso es aproximado, yo lo estimé. Entonces, ahora bien, ¿cuánto eso me toma? Bueno, yo digo, aquí no lo presenta en los datos, pero yo digo que eso me toma a mí en promedio un tiempo de 20 minutos. Vamos a suponer que sean 20 minutos. La idea es que si yo divido la distancia, ¿verdad? Por el tiempo recurrido, o sea, distancia recorrida por el tiempo transcurrido, entonces vamos a tener en la definición de la rapidez de cambio promedio, ¿ok? De la función de distancia, que en este caso se traduce a la velocidad promedio en la cual el profesor Morales transita en la número 2, que ese es su primer tramo, ¿ok? Esa es la idea. Y vamos entonces a la pizarra de inmediato. Vamos a ver cómo puedo cambiar esto.
Perfecto. Bueno, se supone que ahora me estén viendo en la pizarra. Ustedes me dejan saber si se ve bien. Bueno, tenemos Sí, que lo veo. en mi primer tramo, que viene siendo la carretera de Puerto Rico, número 2, ¿verdad? Nosotros queremos saber cuál es la eh, rapidez de cambio promedio de la función de distancia, ¿verdad? De posición, disculpen. De posición, ¿ok? Entonces, observen, aquí tenemos lo siguiente. Por ejemplo, nosotros tenemos, esto viene siendo, vamos a escribir acá, la rapidez de cambio promedio es igual, en este caso, ¿a qué? A al cambio en los, en los valores, ¿verdad? De la variable dependiente. Todo sobre el cambio en los valores de la variable independiente. Bueno, en este caso, ¿verdad? Nosotros estamos hablando que la variable, permíteme un segundo. Estamos hablando perfecto. Entonces, aquí tenemos, vamos a ver. En este caso, nosotros estamos hablando que esta va a ser, este cambio va a ser el cambio en los valores de mi variable dependiente, que en este caso van a ser, en este caso va a ser directamente la distancia, ¿ok? Y eso se calcula por medio de la posición, ¿verdad? La variable independiente en este caso viene siendo el tiempo transcurrido, ¿ok? Distancia recorrida, tiempo transcurrido. Ahora bien, observen, la distancia recorrida, esto se calcula como, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos aquí, esto es, vamos a decir, dame un segundito rápido, permítame corroborar algo. Acá tenemos, ¿verdad? Muy bien, excelente. Observen, acá tenemos lo siguiente. Posición final, ¿verdad? Menos que la posición, ¿qué más? Por ejemplo, inicial. ¿Qué estoy haciendo? Es final. Sí, es final. Un segundo, no estoy confundido. Es final menos inicial. Final menos inicial. Bueno, inicial es mi punto de partida en mi hogar, ¿verdad? Ahora, en este primer tramo, ¿qué sucede? La posición final viene siendo cuando estoy justo
a punto de subirme al expreso, ¿verdad? Desde la número 2 al expreso 22, ¿ok? Entonces, esta diferencia nos indica el PowerPoint que viene siendo unos 15 puntos que, en este caso, nos dice que son unos 15 puntos, 15.5, ¿ok? Kilómetros, ¿ok? Ahora, eso es dividido por el que, por ejemplo, en este caso, tenemos el tiempo final menos el tiempo inicial, ¿ok? Yo digo que el tiempo transcurrido en esta ocasión, yo voy a decir que son unos 20 minutos, ¿ok? Me parece que pueden ser más, pero yo digo, bueno, me tomo 20 minutos, esto es asumiendo que no hay tapón, ¿verdad? Ahora queremos saber qué. Queremos saber cuál es la rapidez de cambio promedio de esta función de posición, ¿verdad? En este caso, esto nos va a medir directamente una velocidad que promedio. O sea, esta cantidad es la velocidad promedio en la cual yo voy manejando en este primer tramo, ¿verdad? En la número 2. Ahora bien, ¿cuánto viene siendo esto? Fíjense que en el carro, el velocímetro, ¿verdad? Nosotros tenemos, por ejemplo, kilómetros, pero también típicamente lo que nosotros vemos son las millas, ¿verdad? En este caso tendríamos que convertir estas unidades de kilómetros por minutos ¿a qué? ¿Cuál es la unidad típica que nosotros leemos en los letreros, ¿verdad? De la velocidad máxima. Está en, por ejemplo, millas por hora. ¿Ok? Este ejercicio es un excelente ejercicio en el sentido de que nos permite repasar estas unidades de conversión, ¿verdad? Tenemos ahora que 15.5 vamos a, por ejemplo, a cambiarlo. Queremos ir de kilómetros por minutos a, por ejemplo, en este caso, horas. Yo quiero terminar con algo aquí, ¿verdad? Alguna cantidad aquí, por ejemplo, y que sea, por ejemplo, en millas por hora. Por hora, ¿ok? Muy bien. Bueno, en este caso, ¿qué nosotros tenemos? Por ejemplo, para cambiar de minutos a horas, ¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo, tenemos que, en este caso, vamos a decir que 60 minutos es equivalente a una hora. ¿Ok? Entonces, observen cómo estas unidades cancelan y ya me queda en hora, ¿verdad? Ahora tenemos que buscar la conversión de kilómetros a millas. Bueno, ustedes la pueden buscar. Yo se las voy a comentar pronto. Observen, en este caso, si nosotros queremos ir de kilómetros a millas, es equivalente a lo siguiente. Un kilómetro es igual a punto 62, 1371 millas. ¿Ok? O también nosotros podríamos tener, por ejemplo, una milla es igual a 1.60 kilómetros. Pueden tener cualquiera de esas. ¿Ok? Bueno, vamos a ir de kilómetros a millas. Por lo tanto, yo voy a utilizar lo siguiente. Fíjense, en este caso, yo tengo que un kilómetro es igual a ¿qué? A 0. En este caso, 6213 millas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, observen cómo ahora cambia, por ejemplo, esta unidad de kilómetros cancela y nos quedaría ¿qué? Por ejemplo, millas en el numerador y horas en el denominador. Ahora lo que tenemos que hacer es multiplicar estas cantidades. ¿Ok? Vamos a multiplicar 15.5 por 60 por esta cantidad. ¿Ok? ¿Cuánto viene siendo eso? Vamos a ver. Vamos a la calculadora.
Y nosotros tenemos, por 930. ejemplo, 15.5 por, en este caso 60, multiplicado por 0.6213, ¿verdad? 6213. En este caso me dio a 577. Vamos a ver. Ujú. 577, en este caso la unidad es que millas, ¿verdad? Claro, esto se divide entre 20 horas. Y lo que nosotros en realidad queremos es 577 dividido 20. Entonces, eso sale a 28.69. Bueno, observen, aquí lo que tenemos es que la velocidad, ¿verdad? En promedio es 28.89. ¿Ok? ¿Qué hemos hablado? Sí. Entonces, esto es millas por hora. ¿Ok? Esa sería la velocidad promedio en la cual yo manejo en la número 2. ¿Ok? Eso es bastante irreal. Si yo manejo esa velocidad, me dan una multa por ir bastante despacio, ¿verdad? Entonces, aquí lo que sucedió fue que este número es bastante, es un número estimado de lo que yo más o menos me acuerdo, ¿verdad? Pero posiblemente, ¿qué esté sucediendo? Este número sea un número, vamos a decir, que es bastante alto. Quizás si yo coloco 15 minutos, ¿verdad? Vamos a ver, si yo coloco 15 minutos, a ver a cuánto nos da. Si yo digo que yo me tardo 15 minutos, en este caso serían 38 millas de velocidad en promedio, ¿verdad? De velocidad por hora. Si yo me tardo 10, tendría 57, ¿verdad? Ya ahí me estoy excediendo. Bueno, y ese es el asunto, ¿ok? Vamos ahora a pasar a otro ejercicio para continuar practicando. Ese es el estimado de la velocidad promedio en la número 2. Ahora vamos a pasar a el de, por ejemplo, el tercer tramo, que es la 10, ¿ok? Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuál es el promedio de rapidez, ¿ok? O la rapidez de cambio promedio, en este caso de la distancia, ¿verdad? Que se traduce a la velocidad del tercer tramo. Entonces, ya aquí estamos en la 10, en mi tercer tramo. Vamos a estar en la carretera 10 y esto, vamos a decir, yo estimé que tiene una longitud, ese tramo que yo recorro todas las mañanas, ¿verdad? Tiene una longitud de 26 kilómetros, ¿ok? Lo que nosotros queremos determinar es cuál es la rapidez de cambio promedio de esta función de distancia, ¿verdad? Y para eso, ¿qué tenemos? Por ejemplo, si queremos saber esa rapidez de cambio promedio que se traduce en la velocidad promedio, vamos a dividir el cambio en los valores de, en este caso, la variable de distancia, que es la variable dependiente, sobre o dividido sobre el cambio de los valores en la variable independiente, que en este caso es el tiempo. ¿Ok? Bueno, el tiempo inicial va a ser 0, el tiempo final, vamos a suponer que yo me tardo unos 22 minutos en la 10, ¿ok? Eso es bastante poquito, quiere decir que voy bastante rápido. La pregunta es, vamos a ver si yo me excedo el límite de velocidad. Observen, la posición inicial vamos a decir que sea 0 también, posición final viene siendo en este caso 26.9. Muy bien, borramos todo esto, no necesitamos esto ahora. Sí, vamos a hacer un cambio de unidades, sí, vamos a hacer un cambio de unidades, eso se queda. Borramos esto de aquí, esto también lo borramos y tenemos algo así, ¿verdad? Bueno, observen, aquí tenemos que inicialmente
esto es 26.9 kilómetros dividido, yo digo que ese tiempo que me toma en recorrer esta distancia es de 22 minutos y ahora tenemos que multiplicar estas cantidades y multiplicar estas cantidades. Vamos a ver a cuánto nos da eso. Vamos a la calculadora. Y en la calculadora tenemos que hacer lo siguiente. Por ejemplo, 26.9 multiplicado por 60 y multiplicado por punto 6213, todo dividido entre 22. Bueno, primero vamos a multiplicar. Si nosotros multiplicamos estos tres, esto nos da a lo siguiente. Vamos a ver si lo hice bien. Y sí, esto nos da a 1000 millas. 1002,77. 1002,77, ¿ok? Ahora bien, dividido entre 22, vamos a ver a cuánto nos da. En este caso, fíjense que si nosotros dividimos entre 22, aquí vamos a tener que 45.5, ¿ok? 0.5 millas. Entonces observen que en este caso yo estoy justo en el límite de algunos tramos de la 10, ¿verdad? Y en otros tramos de la 10 estoy por debajo de esa velocidad máxima, ¿ok? Recuerden que esto indica que esta es la velocidad promedio en la cual yo manejo en ese tramo de la 10, ¿ok? Ahora, lo que quiero que ustedes hagan es, por ejemplo, ustedes pueden ustedes pueden tener este número de aquí, que es la distancia del tramo en la 10, que quizás muchos de ustedes manejan, ¿verdad? Y vamos a hacer el mismo ejercicio, pero quiero que ustedes indiquen como cuánto ustedes se tardan manejando en la 10, ¿verdad? Por ejemplo, en el momento que ustedes subieron a la autopista en Arecibo hasta que ustedes llegan, por ejemplo, al recinto, ¿ok? Como cuántos minutos ustedes creen que ustedes se tardan en ese tramo de la 10, desde el punto inicial en Arecibo, en el momento que se suben a la autopista, hasta llegar cerca de la UPR, ¿ok? Entonces, pues nada, vamos a hacer ese ejercicio. Bueno, ¿dudas o preguntas? Hasta En aquí, la, estudiantes, ¿dudas o preguntas? en la de arriba que se pone la Bueno, o sea, distancia. lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. Fíjense que estos números permanecen igual y estos también. ¿Qué es lo que cambia en su ejercicio? Lo que va a cambiar es esto, por ejemplo. ¿Ok? Por ejemplo, algún voluntario de que me diga cuántos minutos este voluntario o voluntaria piensa que se tarda en la 10. Vamos a ver, ¿qué me dice? 27 minutos. ¿Me está escuchando? ¿Quién me dice? ¿Cuánto se tarda verdad? ¿Cuál es el tiempo que le toma desde el punto inicial hasta el punto final recorrer este tramo en la 10? Vamos a ver el chat, a ver si alguien me contestó. ¿No se escucha? Bueno, vamos de nuevo. Qué raro. Vamos a ver. Se supone que sí, que se escuche. Algo pasó. Yo estoy viendo. Ajá, déjame ver. Vamos a ver.
Vamos de nuevo, vamos de vuelta. Y ahora, Profesor, ¿me escucha? ¿se escucha? Se supone que sí que se escucha. Ah, ok, yo no los escucho a ustedes. Ah, entiendo. Pues vamos a ver. Claro. Ahora a ver, vamos a ver. ¿Me escucha? Ahora sí, ahora perfectamente, claro que sí. Disculpen, sí, es que tenía la computadora muy bien, en mudo. Muy bien, sí. ¿Quién me dice algún Este, número? una pregunta. Lo de los kilómetros siempre va a ser 26,9 y lo que cambiaría entonces sería el tiempo en minutos. Exactamente, o sea, la distancia fija, la distancia recorrida. Estamos diciendo que esta es la distancia recorrida desde el punto inicial en la cual nosotros subimos a la autopista en Arecibo, a la 10, hasta que llegamos cerca de la UPR Utuado, ¿ok? Ok, Ahora, el tiempo transcurrido, vamos a decir, ¿verdad? ¿Cuántos ustedes creen que ustedes se toman en manejar ese tramo de la 10? 28 minutos. 28, perfecto, vamos a ver. Si Alondra se tarda 28 minutos, entonces quiero que me digan cuál viene siendo la velocidad promedio de Alondra. ¿Ok? Y en este caso, ¿qué tienen que hacer? Multiplicar todo esto, ¿verdad? Ya estos numeradores multiplicados están aquí. Tenemos que ahora dividir esta cantidad entre 28. ¿A cuánto nos da eso? Vamos a ver. Eso nos da a... 35,8. Excelente, Alondra. O sea, Alondra en promedio maneja una velocidad en la 10 de 35 millas por hora. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, ¿entendimos el ejercicio? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? No. ¿No? Bueno, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es ahora movernos hacia utilizar funciones, ¿ok? Esto prácticamente se va a quedar igual, pero ahora vamos a evaluar funciones. Observen el próximo ejercicio. Vamos a cambiar la pantalla. Fíjense, esta es la definición de rapidez de cambio promedio, ¿ok? Es prácticamente lo que nosotros tenemos en la pizarra, ¿ok? Observen lo siguiente. Por ejemplo, esta curva roja es la gráfica de la función y vamos a suponer que a nosotros nos interesa determinar cuál es la rapidez de cambio promedio de esta función sobre este intervalo, ¿verdad? O sea, en este intervalo AB, ¿qué nosotros vamos a hacer? Identificar cuáles son los puntos aquí de las coordenadas de este punto, las coordenadas de este punto, y observen que la rapidez de cambio promedio no es otra cosa que el cambio en los valores de la función evaluado en estos dos valores de x sobre el cambio de la variable de x, ¿verdad? O sea, b menos a, que esa es la distancia del intervalo, ¿verdad? Ahora, fíjense, esto por definición. Profesor, no se escucha. Sí, decimos que la rapidez de cambio promedio de esta función viene siendo la pendiente de este segmento de recta, ¿ok? Y eso es lo que tenemos. Bueno, vamos entonces a pasar al ejercicio. Observen, aquí tenemos una función cuadrática y nosotros queremos encontrar cuál es
la rapidez de cambio promedio de esta función entre estos puntos. ¿Ok? Esa va a ser la pregunta ahora. Bueno, entonces quiero que ustedes hagan ese ejercicio, ¿verdad? De acuerdo a esta definición de rapidez de cambio promedio. Les voy a dejar eso presentado, la diapositiva, para que la copien. Perfecto. Bueno, ahora deben de estar viendo la pizarra. Y sí, muy bien. Observen, aquí lo que nosotros queremos es lo siguiente. Queremos identificar cuál es la rapidez de cambio promedio de la función, en este caso, de esta función cuadrática, ¿verdad? ¿Entre qué puntos? X igual a 1 y X igual a 3. ¿Ok? Entonces, para eso, ¿qué nosotros vamos a hacer? Por ejemplo, aquí nosotros vamos a evaluar la función evaluada en qué? Por ejemplo, en este valor mayor, ¿verdad? 3 menos la función evaluada en 1. Y aquí simplemente vamos a tener 3 menos 1, ¿ok? Eso es por definición rapidez de cambio promedio de una función entre dos puntos. Y ahora vamos a evaluar, por ejemplo, si nosotros evaluamos 3 aquí, ¿qué obtenemos? 3 menos 3 es 0. 0 al cuadrado es, en este caso es 0, ¿verdad? Ahora, menos f evaluado en 1, ¿qué tenemos? 1 menos 3 es igual a negativo 2. Negativo 2 al cuadrado viene siendo ¿cuánto? Positivo, 4. ¿Perdón? positivo 4. Excelente, positivo 4. Muy bien. Observen, 1, en este caso tenemos 2. Y que nosotros tenemos, por ejemplo, que en este caso, en esta función, la rapidez de cambio promedio entre estos valores es negativo 2. ¿Ok? Viene siendo negativo 2. Y eso nosotros lo podemos observar en dónde? En Desmos. Vamos para Desmos para ver si podemos observar qué es lo que está ocurriendo. En este caso, por ejemplo, voy a abrir Desmos primero, lo que ustedes copian lo que está en la pizarra.
Bueno, entonces, observen lo que está ocurriendo en Desmos, o con la gráfica. A ver si la puedo colocar por aquí. Ahora mismo se supone que estén viendo la gráfica en Desmos. Bueno, observen, yo lo que hice fue que entré la función, ¿ok? Cuadrática, y luego creé una tablita de valores, que fue lo que nosotros hicimos, ¿verdad? Ahora, observen lo siguiente. Miren esto, tenemos en rojo la gráfica de la función, tenemos este punto que es el 1, 4, este punto que es el 3, 0, y ¿qué sucede? Sabemos que la rapidez de cambio promedio de esta función cuadrática entre los valores de 1 y 3 es la pendiente de este segmento de recta, ¿ok? Eh, Recuerden que en este caso el valor de la rapidez de cambio promedio es negativo 2. ¿Qué quiere decir eso, estudiantes? Si es negativo 2, fíjense que este segmento de recta es un segmento decreciente, por lo tanto tiene sentido ese signo de negativo, ¿verdad? Y observen, lo que quiere decir es, por ejemplo, que a medida que nosotros nos movemos del 1 hacia el 3, o sea, 2 unidades o, por ejemplo, 1 unidad del 1 hacia el 2, una unidad hacia la derecha, nos vamos a estar moviendo 2 unidades en Y, ¿verdad? Fíjense, del 4 en este punto, aquí en esta posición, bajamos ¿a dónde? Al 2. ¿Se fijan? O sea que si nos movemos 2 unidades hacia la derecha, a partir del 1, nos vamos a estar moviendo 4 unidades en Y, ¿verdad? Fíjense que aquí estamos en 4 y luego en este punto bajamos a 0, ¿ok? Ahora, lo próximo viene siendo lo siguiente. Yo quiero que ustedes me digan cuál es la rapidez de cambio promedio de esta función, pero para los siguientes valores. En esta ocasión, yo voy a crear una tabla y yo quiero que ustedes me digan para x igual a 4 y para x igual a 7. ¿Ok? Si yo reemplazo el 4 en esta función, ¿qué obtenemos? 4 menos 3 es 1. 1 al cuadrado es 1. Ahora, si yo reemplazo el 7 en esta función, tenemos 7 menos 3, 4. 4 al cuadrado, en este caso 16. Y muy bien, eso es lo que tenemos. Vamos a conectar estos puntos. Vamos a ver si los podemos conectar con una línea. Muy bien, ahora va a estar en verde. Vamos a colocar una línea entrecortada. Y entonces ahora observen cómo sería este asunto, ¿verdad? Fíjense, en este caso tenemos que queremos identificar cuál es la rapidez de cambio promedio de esta función, pero entre los valores de 4 y 7. ¿Ok? O sea, en promedio, ¿cuán rápido cambia los valores de esta función? Entre el valor de 4 y 7. ¿Ok? Eso es directamente que esta pendiente. Es directamente esta pendiente. Bueno, ahora vamos a hacer eso en la pizarra para encontrar la pendiente de este segmento de recta. Ya sabemos que tiene que ser positivo, ¿verdad? Por lo tanto, regresamos al Google Meet. Vamos a la pizarra. Bueno, ahora estamos en la pizarra. Se supone que la estén viendo muy bien. Y observen, en este caso, ahora queremos, por ejemplo, encontrar la rapidez de cambio promedio de esta función, pero en los valores de 4 y 7. Para eso, ¿qué hacemos? Reemplazamos aquí lo que es 7, 4, 7 y 4. Y entonces aquí tenemos en el denominador, vamos a tener que 7 menos 4 viene siendo 3. En el numerador, ya nosotros vimos en la tablita, ¿verdad? Que cuando f es igual a 7, aquí tenemos un 16.
Y cuando cuando f la evaluamos en 4, ¿verdad? El valor de 4, tenemos que es igual a 1. Por lo tanto, esto es 16 menos 1 es 15 sobre 3. Por lo tanto, la rapidez de cambio promedio de esta función entre estos valores es igual a 5 unidades. ¿Ok? O sea, los valores de esta función en promedio cambian a 5 unidades, ¿ok? Positivo 5, entre en este intervalo, ¿verdad? De 4 a 7, ¿ok? Esa es la idea. Esta viene siendo la pendiente de este segmento de recta que nosotros vimos anteriormente, ¿verdad? Bueno, y eso sería todo por este ejercicio. ¿Dudas o preguntas, estudiantes? Yo tengo una duda. Sí, seguro. En la parte de arriba, para evaluarla de F7 menos F4, Sí. o sea, no entiendo por qué da a 16 menos 1. Ah, claro, ok. Claro que sí, vamos a hacer eso rapidito. Eh, Alondra, fíjate de esto. Aquí tenemos, vamos a hacer la evaluación de f evaluado en 7, ¿ok? En este caso tenemos que vamos a utilizar nuestra función. Tendremos entonces, en vez de x, vamos a reemplazar tal cosa, ¿ok? Okay. Y aquí sería 4 todo elevado a la 2 y de ahí sale el 16. ¿Se fijaron? Ok, ok, Entonces, lo mismo con el f de 4, ¿ok? La función evaluada en 4, fíjense. Si aquí reemplazamos un 4 y aquí un 4 sería 4 menos 3, 1. Y 1 al cuadrado, de ahí sale este 1, ¿ok? ok. Ahora sí. Y esa es la idea. Muchas gracias por esa pregunta, claro que sí. Bueno, ¿dudas o preguntas hasta aquí, estudiantes? Bueno, algo que ya hablamos, por ejemplo, que lo ilustra esta diapositiva, es lo siguiente. Si la función en ese intervalo donde nosotros estamos interesados en saber cuál es el cambio, la rapidez de cambio promedio de esa función, si en ese tramo la función es una función creciente, entonces esa pendiente de ese segmento de recta es positivo. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, en esta segunda ilustración a la derecha, si este intervalo AB, sobre ese intervalo AB, esta función es decreciente, entonces la rapidez de cambio promedio va a tener un valor negativo. ¿Por qué? Porque la pendiente de este segmento de recta es negativo. ¿Ok? Bueno, entonces, bueno, observen el siguiente ejercicio, ¿verdad? Vamos a suponer que hay un joven que está a cierta altura y este joven lanza o suelta mejor dicho, suelta una piedra, ¿verdad? Una roca y la deja caer, ¿verdad? Al vacío, ¿no? Ahora bien, ¿qué sucede? Aquí queremos identificar, ¿verdad? Cuál viene siendo la rapidez de cambio promedio de esta función de distancia, ¿verdad? Correspondiente a los segundos, ¿ok? Tenemos, si un cuerpo se deja caer desde un risco o un edificio, ¿verdad? Entonces, la distancia que ha caído después de t segundos está dada por la función tal, ¿verdad? Y lo que queremos saber es lo siguiente, dice, encuentre su promedio de rapidez o rapidez de cambio promedio de los siguientes intervalos. En este caso, entre 1 segundo y 5 segundos. Vamos a ver a cuánto nos da eso. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a la pizarra, copien el ejercicio y vamos a la pizarra.
Bueno, me avisan cuando pueda cambiar la diapositiva por la pizarra. Ya. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Bueno, observen, en este caso queremos saber cuál es la rapidez promedio o rapidez de cambio promedio de esta función de distancia, ¿ok? Dentro de estos límites, ¿verdad? O sea, queremos saber en promedio cuál es la velocidad de esta roca cuando esta roca, ¿verdad? Fue soltada, ¿verdad? Por ejemplo, a partir del primer segundo al segundo número 5, ¿no? Así, esa es la idea. O sea, yo suelto la roca en el segundo cero, ¿verdad? A partir de que la roca ya lleva, ¿verdad? De 1 segundo a 5 segundos, en promedio, ¿cuál es esa velocidad? Esa es la pregunta aquí, ¿no? Tenemos que ahora la función es d de distancia, por lo tanto aquí tenemos d evaluado en 5 segundos, distancia evaluado en 1 segundo. Aquí vamos a tener 5 segundos menos 1 segundo. Ahora observen, esta distancia evaluada en 5 segundos viene siendo la siguiente. 16, en vez de t, reemplazo t por 5, por lo tanto voy a tener 5 cuadrado. Esto es igual a 5 al cuadrado de 25 y ¿cuánto es? Por ejemplo, 16 por 25. ¿A cuánto nos da eso, estudiantes? Vamos a ver. 400. ¿Perdón? 400. Gracias, Alondra. En este caso tenemos 16 y tenemos algo así como 16 solamente, ¿verdad? Por lo tanto, ahora reemplazamos los valores. En este caso, 5 menos 1 es 4. Y acá tenemos 400 menos 16. Ahora tienen que hacer este cálculo, ¿verdad? ¿A cuánto nos da eso? 96. 96. Muy bien. Fíjense, aquí tenemos que la velocidad promedio es igual a 96. ¿Ok? Muy bien. Entonces sabemos que esto es velocidad promedio. ¿Ok? Muy bien. Bueno, vamos a ver. En este caso, nos dicen cuál es la unidad de longitud. En este ejercicio, observen que ahí ellos fallaron. No nos dicen cuál es la unidad de longitud, pero podríamos decir que sea, ¿qué ustedes creen? Puede ser que sea en pies, ¿verdad? A mí me parece que esto está en pies, por lo tanto puede ser 96 pies por segundos, ¿ok? Esa es la velocidad promedio. Bueno, entonces ahora, eso sería todo, ¿verdad? Vamos entonces ahora, por ejemplo, a hacer un ejercicio con temperatura. Muy probable en sus laboratorios, ya sea de química, física o biología, ustedes tengan que determinar la rapidez en la cual sus variables del experimento cambian con relación a los cambios de la temperatura. ¿Ok? Recuerden que hay experimentos que son sensibles a la temperatura. En esos experimentos es importante siempre determinar los cambios promedios de esas variables que ustedes van a estar midiendo con respecto a los cambios de la temperatura. Observen el siguiente ejercicio. Aquí tenemos una tablita. Primera columna tenemos horas, ¿verdad? Segunda columna tenemos temperaturas, ¿ok? Y la idea es que
yo quiero que ustedes me digan cuál es la rapidez de cambio promedio de la temperatura con respecto al intervalo de tiempo. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos lo siguiente, por ejemplo. Vamos a hacerlo entre estos tres intervalos de tiempo. ¿Ok? Bueno, entonces voy a dejarle el ejercicio ahí proyectado a lo que borro la pizarra. Sí, no sé quién es. Alondra, ¿será que tienes el micrófono encendido? Sí, sorry. Ah, no, no hay problema, no hay problema. Vamos a ver, queremos determinar la rapidez de cambio promedio, en este caso, de la función de, en este caso, temperatura. Con respecto a los puntos, en este caso, del tiempo, ¿verdad? Que está en horas. En este caso tenemos que es la hora en el primer caso es de las 8 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Muy bien. Ok, muy bien. Este es el A. El B. Ok. Vamos a hacer el A. Pero me avisan cuando pueda cambiar la diapositiva a la pizarra. Bueno, vamos a cambiar la diapositiva. Vamos a colocar la pizarra. Se supone que ahí están viendo la pizarra. Y observe, en este caso tenemos que la variable dependiente viene siendo temperatura y el tiempo viene siendo la variable independiente, el tiempo, ¿verdad? En horas. Acá tenemos que es la temperatura. Por lo tanto, en este caso, en este primer ejercicio, bueno, si vamos a la tablita, ¿verdad? Si vamos a la tablita, observen que nos piden, por ejemplo, queremos saber la temperatura cuando tenemos una hora a las 9 de la mañana, ¿verdad? Y también a las 8 de la mañana. Si nos dejamos llevar por la tabla, tenemos que a las 9 de la mañana la temperatura está a 40 grados Fahrenheit, ¿ok? Y ahora bien, a las 8 de la mañana está a 38 grados Fahrenheit. Por lo tanto, ¿qué tenemos aquí? Si restamos aquí, vamos a tener, por ejemplo, 2 grados Fahrenheit dividido una hora, ¿verdad? Esta viene siendo el cambio promedio de la temperatura entre las 8 y las 9, ¿verdad? O sea, la temperatura entre las 8 y las 9 en promedio aumenta 2 grados Fahrenheit. Eso es lo que podríamos decir. Este es el ejercicio A. Ahora, en el B, nosotros queremos, por ejemplo, determinar nuevamente la rapidez de cambio promedio de esta temperatura, pero ahora entre las horas ahora es, por ejemplo, estamos en el caso B, entre la 1 de la tarde
y las 3 de la tarde. En este caso, vamos a ver qué es lo que tenemos. Voy a hacerlo acá. Tenemos ahora, por ejemplo, 3 de la tarde y 1 de la tarde, ¿verdad? Ahora bien, a las 3 de la tarde, ¿cuánto es la temperatura? Decimos que es 67 grados Fahrenheit. Ahora, a la 1 de la tarde, esto es, la temperatura está a 62 grados Fahrenheit. Observen que aquí tenemos un 2 en el denominador, por lo tanto es 2, ¿verdad? Acá tenemos que un 5 grados Fahrenheit. Por lo tanto, esto es 2,5 grados Fahrenheit. O sea, la temperatura, el cambio de temperatura promedio entre la 1 y las 3 es de 2,5 grados Fahrenheit. O sea, sigue subiendo la temperatura, ¿verdad? De 1 a 3, en promedio esta temperatura sube a 2,5 grados Fahrenheit. Ahora bien, en el tercer caso, observen lo que sucede. Nos piden ahora encontrar la temperatura promedio entre las 4 de la tarde y las 7. Ya se supone que la temperatura vaya mermando, ¿verdad? Va disminuyendo. Por lo tanto, aquí escribimos un 7, aquí un 4. La temperatura a las 7 de la noche está a 51 grados Fahrenheit. A las 4 de la tarde está a 64. Observen cómo va ya disminuyendo. Por lo tanto, sabemos que este signo va a ser negativo, ¿verdad? Aquí tenemos 7 menos 4 es 3 y aquí tenemos 54 menos 51. ¿Cuántos grados bajó? Bueno, en este caso serían 9 y 4, en este caso 13, ¿verdad? Y tenemos que es negativo. Y 13 entre 3, ¿cuánto viene siendo? Vamos a ver. Vamos a calcular eso. 4.3. Negativo. ¿Perdón? Negativo 4.3. Y eso es correcto. Eso es correcto, sí. Observen, en este caso, ¿verdad? Tenemos que es negativo 4,3, ¿verdad? Grados Fahrenheit. O sea, que en promedio la temperatura baja entre estas horas de las 4 y las 7 de la noche, baja a, en promedio, 4 grados Fahrenheit, ¿verdad? 4,3 grados Fahrenheit. Y eso es lo que nosotros tenemos. Observen que el signo positivo está asociado a un aumento de la temperatura entre esas horas y el signo negativo está asociado a un cambio promedio de la temperatura, o sea, una disminución entre las 4 y las 7, ¿verdad? En ese periodo de tiempo del día, ¿ok? ¿Dudas o preguntas con relación a esta aplicación, a este ejercicio? No. Perfecto. Entonces, vamos a lo próximo. Bueno, ahora voy a cambiar la diapositiva. Voy a cambiar de la pizarra a la diapositiva. Vamos a ver si voy al Meet. Fíjense, en este caso tenemos una función lineal, ¿ok? Y queremos encontrar la rapidez de cambio promedio de esta función lineal en estos intervalos, ¿ok? Fíjense que ya en el tercer caso tenemos un intervalo arbitrario, ¿verdad? Nos estamos moviendo desde A a H unidades, ¿ok? Luego nos piden reflexionar o nos piden que nos hagamos esta pregunta, ¿verdad? Que qué en conclusión podemos sacar de estas tres respuestas, ¿ok? Bueno, hagan este ejercicio, les voy a dar unos minutos para que lo realicen, y luego quiero que ustedes me digan qué fue lo que concluyeron, ¿ok? Bueno, tienen 5 minutos para hacerlo.
Bueno, perfecto. Vamos entonces a la pizarra y observen lo que nos piden en este ejercicio. Tenemos esta función, ¿ok? Y queremos encontrar la rapidez de cambio promedio de esta función en este primer intervalo, ¿verdad? De 0 a 1. Por lo tanto, aquí vamos a escribir 1 menos 0. Acá vamos a escribir f evaluado en 1 menos f evaluado en 0. F evaluado en 1, ¿cuánto viene siendo? Fíjense, 3 por 1, 3 por 1 es 3, menos 5 viene siendo igual a negativo 2. ¿Okay? Por lo tanto, sería entonces negativo 2 menos f evaluado en 0 es igual a negativo 5. Bueno, recuerden que aquí hay que utilizar paréntesis, ¿verdad? Fíjense que aquí tenemos un doble negativo. Recuerden, eso es bien importante. Por lo tanto, esto nos da igual a que, por ejemplo, aquí tenemos positivo 5 menos 2 es igual a... Muy bien. Excelente. En el segundo caso, ahora estamos aquí. Por ejemplo, vamos a tener 7 menos 3. Queremos evaluar la función para x igual a 7 y la función para x igual a 3. Para eso tenemos lo siguiente, por ejemplo, sería entonces 3 por 7 menos 5. 3 por 7 es 21, menos 5, 16, ¿verdad? Menos, ¿a cuánto nos da aquí? Vamos a ver. Tendríamos 3 por 3 menos 5, bueno, 3 por 3, 9, menos 5, 4, ¿verdad? Sería 4. Ahora, 7 menos 3 es 4. Por lo tanto, aquí vamos a tener 12 en el numerador dividido 4. Esto es igual a ¿qué? A 3. ¿Ok? Fíjense que nos dio nuevamente que el mismo valor, ¿verdad? Es la misma respuesta. Ahora, el que quizás sea más difícil encontrarse es el que estamos haciendo en general, ¿ok? En general, observen, en este caso vamos a tener A más H menos A. Estas A's cancelan, por lo tanto tengo esta H, ¿ok? Y en este caso voy a evaluar F evaluado en A más H menos F evaluado en A. Vamos a ver, en este caso, F evaluado en A es bastante sencillo, ¿verdad? Simplemente reemplazamos X por A. Ahora, el complicado viene siendo este, ¿no? F evaluado en A más H. Observen, en vez de X vamos a reemplazar A más H. En este caso distribuimos y ¿qué nos queda? 3 por A más 3 por H menos 5. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vamos a escribir ahora en esta posición. Observen, 3A más 3 más H menos 5. ¿Ok? Ahora, vamos a tener un negativo. Fíjense, negativo, abro paréntesis, cierro paréntesis. Y en este caso, ¿negativo de qué? Por ejemplo, 3A menos 5. Ahora distribuimos el signo. Una vez distribuimos el signo, ¿qué sucede? Este 3A cancela con este. Observen que tenemos aquí negativo 5, pero negativo por negativo es positivo. O sea que este 5 cancela con este. ¿Ok? ¿Y qué nos queda entonces? Observen, voy a escribirlo aquí. Nos queda, por ejemplo, H en el denominador, ¿verdad? Este 3A se cancela, este se cancela, se cancela. Y en el numerador nos quedaría 3H. Ahora, estas H's se cancelan también y por lo tanto, observen que obtuvimos el mismo resultado. ¿Ok? Esta cantidad que ustedes ven aquí, esta expresión, ya ustedes la han visto anteriormente.
Esta cantidad se llama cociente diferencial. ¿Ok? O sea, prácticamente estamos diciendo que en este caso general decimos que la rapidez de cambio promedio de esta función entre este intervalo general viene siendo el cociente diferencial. ¿Ok? Y esta cantidad la vamos a estar utilizando cuando ustedes lleguen al curso de cálculo 1. Se utiliza bastante. Entonces, bueno, gráficamente, ¿qué nosotros podemos, cómo el aspecto gráfico nos podría ayudar a interpretar estos resultados? Observen que los resultados en los tres intervalos es que es 3, ¿verdad? O sea, no hubo cambio en la rapidez de cambio promedio de esta función. El valor fue siempre 3. Bueno, si ustedes van a la gráfica, ¿verdad? ¿Qué ustedes pueden observar? Por ejemplo, vamos a Desmos rapidito. Voy a cambiar la pantalla a Desmos. Y sabemos que y es igual a 3x menos 5. Observen, tenemos aquí y es igual a 3x menos 5. Esa es la función. Y nosotros tenemos una tabla de valores. Por ejemplo, aquí tenemos que en el primer caso tenemos cuando x es igual a 0, y es igual a negativo 5. En el segundo caso tenemos cuando x es igual a 1, y es igual a negativo 2. ¿Ok? Entonces, estos puntos los queremos conectar con una línea. Vamos a decir que sean verdes, muy bien. Una línea entrecortada. Ok, ahora observen, ¿dónde está esa recta? Observen lo siguiente, está aquí de esta manera, ¿verdad? Bueno, ¿qué sucede? Que cuando la función es lineal, su gráfica es una recta. Por lo tanto, cuando nosotros queremos determinar la razón de cambio promedio de una recta, ¿verdad? La razón de cambio promedio de esta función, que es una función lineal, o sea, que su gráfica es una recta, ¿verdad? Y entre un intervalo, ¿qué estamos haciendo? Estamos en realidad calculando la pendiente, se convierte en un ejercicio de calcular la pendiente de esa recta. Y ustedes ya saben que si nosotros calculamos la pendiente en cualquiera dos puntos de esa recta, el resultado es lo mismo, ¿ok? Fíjense que en el otro caso era ¿cuál? Por ejemplo, el otro caso fue x igual a 3. Cuando x era igual a 3, esto nos dio a 4. Y cuando x era igual a 7, la función nos dio a 16, ¿ok? Esto se presenta más arriba. Vamos a colocarlo en rojo. Vamos a colocar una línea, ¿verdad? Entonces, observen, tenemos, ¿verdad? Este segmento y observen que nuevamente estamos calculando la pendiente de este segmento, que es equivalente a la pendiente de la recta, ¿verdad? Porque el segmento está sobre la recta. Por lo tanto, lo que nosotros podemos concluir es lo siguiente. Por ejemplo, que las funciones lineales tienen una rapidez de cambio promedio constante, no varía. Y esa sería la conclusión, ¿ok? Y ya con eso culminamos la clase. ¿Dudas o preguntas hasta aquí, estudiantes? No. Y eso es lo que tenemos. Bueno, yo les había comentado que voy entonces a quitar la grabación. Bueno, pues muchas gracias, estudiantes. Yo les había comentado